mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermano Julio, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Jader. Es una gran bendición para mí tenerlo en esta noche aquí en mi casa. Que usted me esté visitando es para mí un motivo de grande alegría. De verdad que me siento muy honrado con su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Lo mismo, hermano Julio, lo mismo. Bueno, a todos los hermanos que nos están viendo, tanto por Fe Bíblica como por Verdad Pentecostal, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Por aquí tenemos algunos hermanos, por favor comenten allá en Fe Bíblica tenemos a 2 hermanos mirando, 4, por acá por Verdad Pentecostal tenemos a 3, 4 hermanos también mirando esta gran transmisión. Ya por aquí los saludaron, hermano Julio. Sí, gracias al Señor Jesús, aquí del hermano Miguel López, el hermano Jorge Calderón, el hermano Andrés Reatiga. Bueno, hay varios hermanos que se están conectando a esta transmisión en vivo. Hace mucho tiempo no hacía una transmisión en vivo, hermano Jader. Sí, señor. Pero me he animado, gracias a Dios por su visita. Y vamos a estar hablando entonces de tantos temas que nosotros tenemos para hablar y que son de grande bendición para todas las personas que siguen nuestros canales. Gracias a los hermanos que nos apoyan, gracias a los hermanos que están pendientes, a los amigos que están ahí pendientes de lo que nosotros estamos enseñando, porque el Señor Jesucristo está trayendo luz y bendición en estos últimos tiempos. Amén, amén, hermano Julio, así es. Bueno, para toda la audiencia de Verdad Pentecostal, déjeme decirle, vamos a saludar por aquí al hermano Víctor que nos escribe, el hermano David, a todo el hermano López Cristian, Dios lo bendiga grandemente, a López Cristian y saludo desde Guatemala. Bueno, mis hermanos, teníamos ya mucho tiempo que no hacíamos en vivo, pero hoy nos llamó la atención hacer un en vivo para ustedes, hermanos, y vamos a hablar un poquito, no mucho, sobre una mentira trinitaria que está dando mucha vuelta. Hermano Julio, ¿qué tan cierto era que los padres, a quien le llaman padres de la iglesia, los trinitarios, eran trinitarios también? ¿Qué tan cierto? ¿O eran semitrinitarios? Es completamente falso. Mire, la gente tiene que saber que nunca hubo una verdadera Trinidad ortodoxa. Y cuando estamos hablando de Trinidad ortodoxa, nos estamos refiriendo a esa Trinidad que dice que las 3 personas son coeternas, coiguales, cosustanciales. ¿Sí? Nunca hubo una Trinidad ortodoxa, sino hasta finales del siglo IV. Es decir, esa idea no existió nunca antes de ese tiempo. Y cuando estamos hablando del siglo IV, de final del siglo IV, estamos hablando del año 380 y el año 381. El año 380, en el año 380 ocurrió el Edicto de Tesalónica. ¿Sí? El Edicto de Tesalónica, que fue instituido, ese Edicto de Tesalónica fue instituido por el emperador Teodosio el Grande. El emperador Teodosio el Grande. El emperador romano Teodosio el Grande. Sí, señor. Que en ese momento dijo que la gente tenía que creer en la Trinidad y que el que no creyera en la Trinidad iba a ser asesinado. Él obligó a la gente a creer en el catolicismo romano, porque la iglesia anteriormente se llamaba la Iglesia Católica, pero era católica en el sentido de ser una iglesia universal. Por eso se le llamaba católica y apostólica, porque era en el sentido universal. La Iglesia Católica Romana se robó o secuestró el título de católico, que se usó de una manera juiciosa y ordenada por parte de la Iglesia primitiva, por la Iglesia original. ¿Sí? Pero a partir de ese momento aparece un emperador llamado Teodosio el Grande que dice que todas las personas que no crean en la Trinidad serán consideradas herejes y enemigas del Estado. Pero una cosa más, al año siguiente, en el año 381, aparece un concilio que se llama el Concilio de Constantinopla, y es ahí donde por primera vez una iglesia aparece creyendo oficialmente la Trinidad en un concilio. ¿En el concilio cuál? En el concilio de Constantinopla en el año 381. Entonces, lo que quiero decirle es que fíjese usted que han pasado desde el tiempo que se termina de escribir la Biblia en el año 100 hasta el 380, han pasado ahí más o menos 280 años donde ninguna iglesia de manera oficial dijo creer en la Trinidad.
Y aparece curiosamente la creencia en la Trinidad a través de la imposición de un emperador, ¿sí? Donde dice el que no crea en la Trinidad es considerado hereje, enemigo del Estado y es muerto, es asesinado. Claro. Mire usted el asunto. Entonces, que nos vengan a nosotros a decir ahora que era que las personas anteriormente a ese tiempo creían en una Trinidad ortodoxa es absoluta y completamente falso. Nadie anteriormente a ese tiempo creyó que las tres personas, si es que algunos llegaron a creer en tres personas, nadie anteriormente a ese tiempo creyó que esas tres personas eran coeternas, coiguales y coexistentes. Sí, que habían existido juntas eternamente, nadie lo creyó sino hasta finales del siglo IV. Y una cosa más que quiero decir para que ya usted me pueda hacer otra pregunta más, es que esa doctrina que se llama la Trinidad Ortodoxa la desarrollaron unos hombres llamados los tres capadocios. Los tres capadocios. Los tres capadocios, claro, que eran Gregorio, sí, señor. Eran Basilio el Grande, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Esos tres hombres son los que llevaron a creer en la Trinidad Ortodoxa. Los trinitarios suelen hablar, por ejemplo, de estos sujetos. Tertuliano en el siglo III creía la Trinidad. No, Tertuliano no creía la Trinidad Ortodoxa. O sea, Tertuliano no era trinitario. Pues era un semitrinitario. A los ojos de la Trinidad Ortodoxa, Tertuliano era un hereje. Porque Tertuliano creyó que originalmente el Padre estaba solo. Y luego, por alguna razón, tuvo un hijo que ya no era eterno. Y luego, después del amor entre los dos, salió el Espíritu Santo. O sea, como un producto del Hijo y del Padre, como un producto, y entonces también el Hijo estaba sometido al Padre y el Espíritu estaba sometido al Hijo y al Padre, ¿sí? Entonces, ¿esa Trinidad es la Trinidad ortodoxa? ¿La Trinidad de Tertuliano? No. Por lo tanto, cualquier trinitario que reclame que Tertuliano enseñaba la Trinidad que él cree, está diciendo mentiras. Es pura mentira. Es pura mentira. Lo mismo, digamos, después de Tertuliano, ¿quién vino? Vino Hipólito de Roma. Creía lo mismo que Tertuliano. Después de Tertuliano vino Orígenes de Alejandría. ¿Qué creía Orígenes de Alejandría? Lo mismo que Tertuliano, con una diferencia. Que dijo que el Hijo era eterno. Es la primera persona, el primer teólogo en la historia, Orígenes de Alejandría, que dice que el Hijo era eterno. Sí, sí. O sea, nadie antes lo había dicho. Sí, pero él siguió diciendo que el Hijo era menor al Padre, etc. Entonces, cuando los hermanos escuchen y cuando cualquier creyente escuche que nos dicen que las personas que siguieron inmediatamente a los apóstoles, los padres apostólicos, creían en la Trinidad, nos están dando mentiras. Pura mentira. Pura mentira, porque solamente 280 años después de que fue terminada de escribirse la Biblia es cuando aparece la Trinidad Ortodoxa, donde se exige creer en ella por medio de un edicto de un emperador, que es Teodosio el Grande. Regálame un momentico, hermano. Sí. Mire qué información tan bonita, tan valiosa. Hermanos queridos, mire. Apenas le abrimos medio la llave al hermano Julio César y empezó a sacar historia. Esto me da a entender a mí que es necesario que ustedes compartan este video. Compártanlo. Hoy tenemos en Verdad Pentecostal 43 personas viéndolo y también hay 27 personas, 28 en Fe Bíblica. Compártanlo, por favor. Por aquí está el hermano José David Urrea. Hermano, ¿qué le va a decir al gran apologista José David Urrea? Bueno, el hermano José David Urrea le mando un abrazo. Le mando un saludo cordial de cariño, él sabe que lo aprecio. Sí, señor. Y yo realmente me siento muy feliz con cada una de las personas que están haciendo este trabajo en contra de la herejía de la Trinidad. Amén. Aquí preguntaba una persona por Fe Bíblica, aquí en el chat, que este mensaje a cuántas personas salva o a cuántos va a salvar. Pues a muchos que están creyendo en la herejía de la Trinidad, en un Dios falso, que por creer en un Dios falso se van a condenar. Amén. Por lo tanto, al enemigo no le gusta que nosotros hablemos esto. Sí, señor. ¿Sí? Y mucha gente quisiera que no se hable en contra de la herejía de la Trinidad, del falso Dios trino. Sí, pero señor, resulta que esa herejía hay que atacarla con todo. Porque Amén, es una herejía que ha destruido a montones de personas, claro, y las ha llevado a la condenación. Hermano Julio, ¿cuántas personas no se han muerto creyendo en un dogma católico? Empezando por el catolicismo. Claro. Empezando por el catolicismo. Es que es curioso. Y es que cuando usted lee el catecismo de la Iglesia Católica,
El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la doctrina fundamental de ellos es la Trinidad. Sí, señor. O sea, ¿cómo puede alguien estarse, digamos, jactando de que salió del catolicismo romano y todavía seguir creyendo en la Trinidad? Es una cosa que a uno no puede llegar a comprender, porque hay una contradicción inmensa en lo que ellos están diciendo. Mucho trinitario protestante hoy en día, que nosotros salimos del catolicismo, que dejamos los yesos, que dejamos los rezos y que dejamos de confesarnos ante los hombres, pero siguen creyendo en el mismo Dios de la Iglesia Católica. Entonces están en el catolicismo. Sí, y tanto es así que la misma Iglesia Católica les dice que son los hermanos separados, ¿cierto? Claro, son los hermanos separados. Así claro, es. porque son hijos de la misma, o sea, de la misma línea. Aprendieron de la madre, de la mamá, y siguieron con la doctrina principal de la mamá, ¿sí? Se deshicieron de otras doctrinas que tenía la mamá y la muestran como mentira, pero han seguido en esa misma mentira que es la principal de la Trinidad. Cuando usted lee el Catecismo de la Iglesia Católica, usted ve claramente que ahí se está diciendo que Dios es una Trinidad, que cada persona no es la otra, que no es la misma, que no sé qué más. Es lo que repiten todo el tiempo los trinitarios protestantes, haciendo gala de que todavía ellos aman el catolicismo romano. Claro, es que ¿sí? Hermano, mire, por eso esta información es tan vital, la que hoy les estamos dando, que hombre, daría como pesar de que muy pocas personas vieran esta transmisión. Por favor, hermano, compártala. Todavía tenemos algo que el hermano Julio César empezó y no nos ha terminado de decir, y es de dónde nace realmente el trinitarismo ortodoxo de hoy en día. Acuérdese que él nos explicó y nos dijo que el edicto de Tesalónica, que el señor Atanasio no era un trinitario como estos trinitarios modernos, era un semi-trinitario, y hay una información muy buena, pero no la vamos a dar ahora porque por el tiempo y porque vamos a dar un estudio especial. Yo quiero que nuestro hermano Julio nos acompañe a un seminario de unicidad que vamos a hacer prontico ahorita en mayo, y vamos a ver eso, vamos a ver si quién realmente era Atanasio, quién era Atanasio. ¿Quién era Atanasio? ¿Quién era Agustino? ¿Quién era Hipólito? ¿Quién era Orígenes? Toda esa gente. Mire, es que hay un asunto, hermano Jader, a mí me llama la atención mucho esto. Pero no adelante mucho porque necesitamos por supuesto, vamos a invitar a la gente al seminario y todo lo demás, pero póngale cuidado a lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la unicidad, los trinitarios suelen salir y decir, pero la unicidad no tiene historia. Pero es que ustedes aparecieron en 1913. ¿Verdad que sí, mi hermano? Pero es que ustedes vienen de Sabelio. Pero si empezamos en 1913, ¿cómo es que venimos de Sabelio? Es decir, todos son contradicciones. Mire usted, todo lo que dicen los trinitarios lo dicen solamente porque oyeron que otro dijo, que otro dijo, que otro dijo, y entonces están en la repetición de la repetidera, de la repetidera. Claro. Pero ellos hablan, la gran mayoría de personas trinitarias hablan sin conocimiento. Sin conocimiento. Sin conocimiento de nada. Cuando hablan de concilios, cuando ellos hablan de padres de la iglesia, muchos de ellos ni siquiera han leído a sus padres. Lo único que hacen es repetir lo que oyeron, del que oyeron, del que oyeron, del que oyeron, pero no hay nada realmente de seriedad en los argumentos de ellos. Por eso yo le voy a decir a la iglesia... Una historia mal contada. Una historia completamente mal contada y completamente tergiversada. Por eso yo sí le digo a los hermanos, mire, si alguien tiene historia, es la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Que este tema se haya tratado poco, pues eso es otro asunto, pero que lo vamos a seguir tratando y que lo vamos a seguir sacando una y otra vez hasta que la gente se grabe estas verdades. Lo vamos a hacer incansablemente y todas las veces que sea necesario, ¿sí? Pero si alguien tiene historia, es la iglesia del nombre de Jesús. Los trinitarios dicen muchas mentiras. Así como son capaces de torcer la escritura, también son capaces de torcer la historia. Hermano. Entonces no es ninguna maravilla que uno vea que ellos tuercen la historia cuando también son capaces de torcer la escritura. Hermano Julio. Sí. Si fueron capaces de levantar cruzadas, no vamos a decir específicamente lo que hicieron porque realmente no se puede aquí en los programas. Si fueron capaces de levantar cruzadas para acabar con todo el que fuera unicitario y que no creyera en la Trinidad, ¿ahora qué se deja para negar lo que la Biblia dice? Porque hermano Julio, cuando un trinitario dice que salimos de Sabelio
¿Y qué realmente predicó Sabelio y qué realmente predicamos nosotros? Nosotros decimos que Dios sean tres personas divinas y distintas, ¿y eso acaso lo dice la Biblia? Eso no lo dice la Eso Biblia. no lo dice la Biblia, claro. Y antes de decirnos que nosotros salimos de Sabelio, es que es una tontería, porque es que, ¿cómo le parece, hermano Jader, que nadie actualmente, en el día de hoy, tiene un libro de Sabelio? Sabemos que Sabelio escribió muchos libros, porque de eso se dice, o sea, testimonio de que escribió. Pero ¿dónde están los libros de Sabelio? Amén. Nosotros ponemos la confianza en ese Señor. Si nosotros, vea, saben o hablan más de Sabelio ellos que lo que nosotros hablamos. Que nosotros. Oiga, una de las características de las sectas es que las sectas cogen a un hombre y lo endiosan. Sí, sí, señor. Y hablan de ese hombre una y otra vez. ¿Nosotros hablamos de Sabelio? No. ¿Nosotros alguna vez nos hemos desgastado hablando de ese señor, diciendo quién es Sabelio? ¿Alguna vez de pronto yo hice algún artículo por ahí hablando de quién es Sabelio? Porque por la necesidad de hacerlo, por escribir quién es él para que la gente se entere. Pero si nosotros realmente fuéramos seguidores de ese señor, estaríamos nosotros citándolo incansablemente, porque eso es lo que hacen las sectas con los maestros sectarios. Pero nosotros lo hacemos, no lo hacemos. Es más, ¿y por qué no lo podemos hacer ni siquiera? Porque es que nadie tiene un libro de Sabelio hoy en día. Claro. Mire, ¿Sí? bueno, Julio. Entonces, ¿cuántas tonterías se hablan? La gente, ¿cuántas cosas es capaz de decir en la ignorancia? ¿Sí? Porque una de las cosas que siempre es cierta, que sigue siendo verdad, es que la ignorancia es atrevida. ¿Sí? Claro. Entonces, hablar que Sabelio fue el que fundó la unicidad y que no sé qué más, es simplemente, bobada. es simplemente ser ignorante. Y además, otra cosa que me llama la atención es que antes de Sabelio hubo gente que creyó en la unicidad. Los mismos apóstoles fueron partidarios completamente de la unicidad, porque en las propias páginas de la Biblia se encuentran. Pero si uno va a la historia, fíjese que el primero que habló de Sabelio, ¿sabe usted quién fue el primero que habló de Sabelio? Y le vamos a enseñar a los trinitarios para que aprendan. Pero lo vemos en el curso, ¿no? Sí, lo vamos a ver, claro, lo vamos a ver en en el curso, pero fíjese usted, el primero que habló de Sabelio, que tenemos un registro de alguien que habló de Sabelio, fue Hipólito de Roma. ¿En qué libro? Se llama Contra todas las herejías, en el libro que habló Hipólito de Roma. Sí. ¿Sí? ¿Y sabe qué dijo Hipólito de Roma en ese libro? Que Sabelio aprendió la doctrina que él enseñaba de Calisto de Roma. ¿Y sabe usted quién es Calisto de Roma? ¿O quién fue Calisto de Roma? Fue un obispo romano. Un obispo romano, es decir, alguien que era de la iglesia y enseñaba la unicidad. Sí, señor. ¿Y sabe quién es Calisto de Roma para los católicos? Un papa. Y a ese que era el papa Calisto, según los católicos, ¿sí? Es al que Hipólito ataca con toda la furia y dice que Calisto enseñaba la unicidad de Dios. Pero preste atención a esto. Dice Hipólito que Calisto aprendió la unicidad de Noeto. ¿Y Noeto quién era? Y Noeto era un hombre anterior a Calisto. Y se dice la historia, hermano, que Noeto fue discípulo de Juan. Sí, pero presten más atención todavía. Y dice Hipólito, Sí, señor. ¿sí?, que Calisto le enseñó a Sabelio la doctrina que Sabelio enseñaba. Entonces, ¿cómo puede usted decir, o qué argumento le da si usted está leyendo a Hipólito de Roma en Contra todas las herejías, capítulos 9 y 10? Es que ustedes lo pueden buscar. Busquen, ¿sí? Entérense. Vayan a las fuentes, ¿sí? Y entonces, si Sabelio aprendió de Calisto, que era un obispo de Roma, ¿cómo puede usted decir que Sabelio es el originador de la doctrina de la unicidad? Oiga, tremendo. Y si Calisto aprendió de Noeto, ¿cómo puede usted decir que Calisto es el originador de la doctrina de la unicidad? Y cuando comenzamos a mirar, todos los demás dicen que ellos aprendieron eso de los apóstoles, ¿sí ven? Entonces, vea, hermanos, nosotros vamos, y yo me voy a esforzar, me comprometo, y ojalá Dios me dé la fuerza y me dé el vigor y la salud para hacerlo. Pero realmente la gente tiene que saber estas cosas. Amén. Yo lo he enseñado incansablemente en mi canal. Hay cantidades de videos donde he venido enseñando de temas históricos, pero los he hecho muy largos. A veces la gente no tiene ese tiempo para poder ver esos videos o para digerirlos como debe ser. Pero una cosa sí le digo a los hermanos en la fe en Cristo Jesús: no se dejen intimidar por el trinitarismo. El trinitarismo es el que no tiene historia. Mire, hermano Jader, Sí, señor. los trinitarios suelen desafiarnos. Muéstrenos a una persona en la antigüedad que creyera en la unicidad. Tenemos montones de personas que creían en la unicidad. El propio Tertuliano dijo que los unicitarios constituían la mayoría de los creyentes.
¿Dónde lo dice? En Contrapraxias capítulo 3. Busquen ustedes la obra Contrapraxias, ahí la tengo en mi blog de Bíblica. En el capítulo 3 Tertuliano está diciendo, eso, los unicitarios, ellos son la mayoría de los creyentes. No lo estoy diciendo yo, lo dice el padre trinitario Tertuliano, que se reconoció que la Trinidad en ese tiempo era una minoría, y eso que Tertuliano, como ya lo hemos dicho, no creía en la Trinidad ortodoxa. Tertuliano, a los ojos de los trinitarios del día de hoy, Tertuliano sería un hereje. Claro, un hereje. Sí, señor. ¿Sí? Porque preguntémosle a cualquier trinitario hoy en día, si usted cree que Dios el Hijo no existía desde la eternidad, sino que fue creado o generado por el Padre en un momento de la historia, ¿eso es doctrina ortodoxa o es doctrina herética? ¿Qué dirían? Que es doctrina herética. Hermano, y eso es lo que creía Tertuliano. Regálame. Entonces los hermanos tienen que saber todas estas cosas y lo vamos a decir una y otra vez. Guárdenlo un momentico. Vean, Sí. vamos para que, mire, ya llevamos 70 hermanos en su canal mirando, 71. En el mío a 61, ahora subió a 75, bajó. Entonces, mire hermano, estamos creciendo, podemos llegar a los 100 que vean este en vivo, pero por favor mi hermano, compártalo. Esto es una exclusividad. Vea, reunirnos los dos hermanos, Amén. Sí. hermano Julio, no teníamos ni previsto, usted no tenía agendado que nos íbamos a reunir hoy a hacer en vivo. Entonces, por favor hermano, comparta este en vivo. Vamos a llegar a los 100, más de 100 viendo este gran en vivo. El hermano Julio llegó ahorita a 80. Mire, falta poquito. Yo llegué ahorita a 60, 59. Entonces, vamos mis hermanos, compartan que esto es un especial hermoso. Saludamos al hermano José David Urrea por aquí, hermano. Otra vez parece que no veo. Aquí hay muchos hermanos: Juan Ladino, el hermano Pacheco González, el hermano Alex Sandoval, el hermano Oscar Serna, el hermano Pedro Llanos, la hermana Lina Ayala. Miren, muchas personas que están conectadas en este momento y que nosotros nos gozamos, porque es que la gente tiene que saber estas verdades. De verdad que tenemos que trabajar incansablemente en este tiempo final, ¿sí? Quiero decirle a los hermanos, mi blog Fe Bíblica, ustedes se han dado cuenta que yo tengo un blog de Google, donde tengo una cantidad de artículos en una sección que se llama Historia de la Iglesia, donde hay una cantidad de artículos que ustedes pueden ir e investigar. Hay muchísima información y vamos a publicar, con la ayuda de Dios, más información. Yo, en este mismo momento, yo estoy haciendo un artículo que está enfocado en hablar de Hipólito de Roma. Claro. Y de lo que Hipólito de Roma habló de Noeto, Epígono, Cleómenes, de Calisto, de Seferino, de Víctor, de Sabelio, y de todas estas personas que él decía que creían en la unicidad de Dios en Roma en ese tiempo. ¿Y sabe qué dice Hipólito de Roma? Sí, señor. Dice que él era un antiobispo. Es decir, alguien que estuvo en contra del obispo de Roma y formó una iglesia paralela, competidora de la iglesia verdadera de Roma. ¿Sabe por qué? Porque de la iglesia de Roma lo echaron porque creía en la Trinidad. A ver, la pregunta es, ¿los trinitarios alguna vez han dicho eso? No, No son capaces de contar esa verdad. Mira, la mayoría de trinitarios, hermano Julio, que hablan por hablar, porque se lo aprendieron de otro, claro, y no tienen historia. Pero hermano Jader, fíjese que aquí no solamente estamos hablando ya al nivel del trinitario común y corriente, que poco sabe y que repite lo que solamente ha oído, sino cuando nosotros vamos a los estudiosos trinitarios de la patrística, ellos han ocultado esta información. Es que no. Cuando usted, por ejemplo, lee a Justo González, usted nunca va a poder ver que Justo González reconozca de una manera abierta que a Hipólito de Roma lo expulsaron de la iglesia de Roma porque él creía en herejías, entre ellas una idea semitrinitaria. Sí, señor. O sea, no la Trinidad ortodoxa, porque nadie la había creído hasta finales del siglo IV, como ya lo hemos venido repitiendo, ¿sí? Porque los capadocios todavía no habían aparecido para hablar de las tres personas que son coiguales, cosustanciales y coeternas, ¿sí? Entonces, a Hipólito lo echaron de la iglesia de Roma por ser trinitario. La gente no sabe eso, pero eso es lo que vamos a sacar a relucir una y otra vez. Entonces yo, con la ayuda de Dios, yo voy a publicar próximamente ese artículo relacionado con Hipólito de Roma, y con todo lo que él habla en dos obras, contra Noeto y contra las herejías, y lo que él habla en contra de los creyentes de la unicidad de Dios para ese tiempo. Pero fíjense que a ese señor lo expulsaron por ser un trinitario.
Hermanos, Un trinitario no ortodoxo, sino No, semitrinitario. ¿cuánto les gustaría de que nuestro hermano Julio publicara un libro físico? Pero para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. ¿Cómo necesitamos la ayuda? De que nos apoyen vendiendo libros o encargándolo. Podemos hacer una edición limitada, ¿no, hermano Julio? Sí, claro, no, el hermano Jader ha venido a mi casa, gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios por su visita, me ha venido dando muchas ideas, me ha venido dando también mucho ánimo para continuar haciendo este trabajo, Sí, señor. sobre la necesidad también de que la gente tiene que tener material que le sirva para estudiar estas verdades bíblicas. Pero una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y que he visto que la gente tiene gran interés el día de hoy es sobre el tema de la historia de la iglesia. Sí, señor. Gracias a Dios han salido últimamente muchos apologistas unicitarios y a mí me da mucha alegría de eso. He visto cómo han aparecido, por ejemplo, el hermano Omar. cómo ha aparecido el hermano Omar, cómo ha aparecido, por ejemplo, el hermano Jader Cadavid, cómo ha aparecido también el hermano Andrés Cañas, cómo han aparecido, por ejemplo, el hermano David Urrea y otra cantidad de muchos hermanos que están trabajando y que están predicando esta palabra. Y pues nos alegramos y nos gozamos por lo que están haciendo los hermanos, y ojalá que aparecieran muchísimo más apologistas trinitarios, apologistas unicitarios, para contrarrestar la herejía de la Trinidad. Pero lo cierto también es que el tema de la historia de la iglesia es un tema que poco se ha estudiado en nuestro medio, pero estoy completamente comprometido para, con la ayuda de Dios, hacer más publicaciones relacionadas con este tema y hacer videos así, de esta manera, donde la gente me pueda preguntar y yo también pueda ayudarles a responder, para que entre todos podamos ayudarnos y formarnos, porque la verdad es que esa desinformación que ha hecho la Trinidad a lo largo de los siglos se tiene que acabar. Nosotros ya tenemos que definitivamente plantarnos seriamente. Claro, man, plantarnos claro. seriamente. Así es. Porque es que yo ya estoy completamente ofendido, la verdad. ¿Sí? Cuando uno mira las obras antiguas y las lee por uno mismo, se da cuenta Sí, señor. cómo esta gente ha tergiversado la historia, cómo la ha torcido y cómo la gente se ha dejado engañar. Pero no vamos a permitir más eso. No vamos a permitir más eso. Vamos a empezar a hablar de todos esos concilios que la gente quiere escuchar. ¿Qué pasó en el concilio de Nicea, hermano Julio César? ¿Qué pasó en el concilio de Sárdica? ¿Qué pasó en el concilio de Constantinopla? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y quién era ese tal Hipólito de Roma? ¿Quién era Orígenes de Alejandría? ¿Sí? ¿Quién era? O sea, que empezamos a perderle el miedo a todos esos nombres de toda esa gente, y vamos a empezar a investigarlos, a mirar a ver qué era lo que creían esas personas. Porque es que la gente habla de Tertuliano, Tertuliano, y lo presentan como si fuera un gran hombre. Claro. ¿Sí? Pero resulta que ese Tertuliano, cuando escribió Contrapraxias, que fue la obra que es la primera obra que habló en contra de la unicidad, resulta que Contrapraxias lo escribió cuando Tertuliano se había apartado de la iglesia, era un hereje, un apóstata, perdón, Claro. un apóstata, y estaba en el montanismo. Él creía que Montano era el Espíritu Santo. Él creía que Priscila y Maximila, otras profetisas de Montano, tenían la verdad. Hermano Julio. Entonces, ese tipo de cosas son las que la gente tiene que empezar a revisar. Hay algo sencillo que si Sí. la audiencia se da cuenta, escribe y busca quién era Tertuliano. Hay algo curioso que en internet, solamente sin tanto estudio en internet lo encuentra. ¿Por qué no fue llamado Tertuliano Santo? Porque lo catalogaron de hereje. Hereje, claro, porque se había apartado de la iglesia. Es más, Claro. cuando Tertuliano hace el ataque contra Praxias, resulta que él está diciendo que los unicitarios eran la mayoría de creyentes, porque la mayoría de la gente en Roma creía en la unicidad de Dios. ¿Cómo podía ser Tertuliano entonces llamado un hombre santo si él realmente fue un hereje y un excomulgado? Él mismo se apartó de la iglesia, fue un apóstata. Entonces la gente tiene que saber eso de Tertuliano. Ahora vamos a hablar del otro fabuloso de los trinitarios, de Atanasio de Alejandría. Oiga. Atanasio de Alejandría, ¿saben ustedes qué hacía Atanasio? Creía que hacerse la señal de la Santa Cruz, Entre ¿sí? comillas. te alejaba de los poderes demoníacos. Póngale cuidado. ¿Sí? Atanasio creía que meterse en un convento, ¿sí?, te daba mayor santidad.
Claro. ¿Sí? Atanasio creía que uno debía confesarse delante de los hombres. ¿Sí? Claro, Atanasio no estaba torcido así al principio, porque él estuvo andando con los unicitarios, cosa que también la gente ignora. Atanasio, para poderse mantener, ¿sabe qué hizo? Andó con los grandes de la unicidad, con Ocio de Córdoba, con Marcelo de Ancira, con Eustacio de Antioquía, ¿sí? Oiga. Y ellos lo ampararon y lo protegieron. Y luego vienen los trinitarios a decirnos que el gran defensor de la deidad de Cristo fue Atanasio en el siglo IV. Y se les olvidó que Marcelo de Ancira fue el mayor exponente en el concilio de Nicea. Y se les olvidó que Ocio de Córdoba fue uno de los grandes gladiadores contra el arrianismo en ese tiempo. Es decir, la historia está completamente tergiversada. ¿Tergiversada por qué? Porque hemos dejado que los que digan o dictaminen o interpreten aparentemente la historia, primero fueron los católicos. Y luego los trinitarios protestantes continuaron repitiendo lo que los católicos dijeron. Pero cuando usted lee las fuentes, ¿sí? Cuando usted lee las fuentes, por usted mismo, sin dejar que se las interprete otro, ¿sí? Usted se da cuenta que lo que estos trinitarios han hecho es ocultar información, porque la información está ahí. Y la información nos muestra que la iglesia original era una iglesia que creía en la unicidad de Dios, que la Trinidad es una doctrina tardía, es un invento de los hombres. Es algo que se fue desarrollando poco a poco, que se originó en el gnosticismo, luego pasó en un semitrinitarismo para finalmente ser la Trinidad ortodoxa con los capadocios. Otra cosa que la gente no sabe, Atanasio se opuso en un principio a lo que los capadocios decían. ¿Sí? O sea, hasta no había ni consenso. Atanasio decía, no, la doctrina de los capadocios ya me parece muy triteísta, de tres dioses. ¿Sí? Entonces, todos estos asuntos la gente los tiene que saber. ¿Sí? Y no podemos seguir permitiendo que vengan trinitarios a decirnos acá que es que nosotros no conocemos la historia. No, los que no conocen la historia son los trinitarios. Mire, en vez de los trinitarios estar diciendo o lanzando tantos retos, lo que los trinitarios tendrán es que ser valientes y mostrarnos quién, antes de los tres capadocios, creía en la llamada Trinidad ortodoxa. Que sean tan valientes y nos muestren una cita de los padres de la iglesia. De los que ellos llaman padres de la iglesia. ¿Sí? Sí, señor. Que nos muestren una cita donde alguien, antes del año 380, ¿sí? Creía que había tres personas distintas, divinas y distintas, y que las tres eran coeternas, coiguales y consustanciales. Que nos muestren esa cita. Vea, si son capaces de hacerlo, les prometo que el primero en volverse trinitario voy a ser yo. ¿Sí? Oiga, el reto, ¿está bien? Ese es el reto, sí. O sea, donde me muestren esa cita, yo les aseguro, sin ningún temor, que desde ese momento me voy a volver trinitario. Pero resulta es que no la hay. Es que, hermano Julio, no la hay. Discúlpeme, le interrumpo. Es que si el trinitario fuera honesto, él dijera, nosotros no tenemos historia. No la tienen. Porque yo le pregunto, antes del año 500, ¿dónde estaba una iglesia, supongamos, cuadrangular, AIC, presbiteriana? ¿Dónde estaban? No estaban. La única exponente de la Trinidad ortodoxa, o Trinidad correcta, porque ortodoxa significa correcta. Los trinitarios suelen decir que hay una Trinidad ortodoxa, es decir, hay una Trinidad correcta. Hay muchas Trinidades, dicen ellos, muchas equivocadas, pero hay una Trinidad ortodoxa. Esa Trinidad ortodoxa es la Trinidad de las tres personas coiguales, consustanciales y coeternas. Listo. Muy bien, démosle crédito a eso. ¿Quién antes, en los primeros siglos, antes de la Reforma Protestante, antes de Martín Lutero, creía en esa Trinidad ortodoxa? Solo el catolicismo romano. Claro. Bueno, y después con el tiempo la iglesia ortodoxa griega, pero que es la misma corriente del catolicismo romano. Así es. Pero antes nadie creía en ese tipo de cosas. Es que no, hermano, no había. Entonces, cuando estos trinitarios están hablando de sus padres, están reclamando como padres de ellos a los padres del catolicismo romano. Es vergonzoso. Así es. Es que es vergonzoso. Sí, o sea, ¿de qué manera yo vengo a decir que yo salí del catolicismo romano, pero que mis padres de la iglesia son los mismos católicos? Es que esto no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, es que ellos ahí reconocen que son católicos romanos. Por supuesto, están mostrando toda su afinidad con la iglesia de donde ellos han salido, mostrando que no han salido de verdad, que se quedaron a medias, Claro. que la salida de ellos fue puro cuento, pura mentira.
Mire, una de las cosas que dicen los trinitarios protestantes es cuando dicen sola fe, sola gracia, sola escritura. Ese sola escritura les queda grande. Mentira, ¿cuál sola escritura? Así es. Ellos dicen, no, es que la sola y lo explican, dicen, la sola escritura significa la Biblia más algo, más la tradición. ¿Más la tradición de quiénes? De los santos padres, de Tertuliano, que era un hereje, de Hipólito de Roma, que era un antipapa, un antiobispo, de Orígenes de Alejandría, que fue excomulgado. ¿Cómo le parece? De Atanasio de Alejandría, que también estuvo con los grandes unicitarios y al final se les torció. Y los padres capadocios que también fueron capaces de decir que tocaba adorar a la Virgen María, que también dijeron que estaba muy bien adorarle o orar a los muertos, ¿sí? Que también dijeron que la máxima vida de santidad era meterte en un convento. Esos padres capadocios, eso no lo dicen ellos, o sea, los padres capadocios estuvieron muy acertados en inventar la Trinidad ortodoxa, ¿sí? Pero cuando los padres capadocios hablaron de adorar a la Virgen María, cuando hablaron de hacer el culto a los muertos, cuando hablaron de meterse en un monasterio, ahí sí estaban equivocados los padres capadocios. Claro. Entonces, el asunto es cómo ellos cometen esa falacia tan selectiva y tan parcial, ¿no? O sea, la Trinidad sí me sirve, pero las otras cosas no me sirven. Entonces, ¿cómo es que toman a estos hombres como grandes referentes? ¿Sí? Claro. Y cuando uno se da cuenta, entonces estos no eran ninguno grandes referentes. O cuando dicen Agustín de Hipona, qué hombre tan valioso y tan grande, pero resulta que Agustín de Hipona también promovió el culto a los muertos. Promovió que se matara a gente que no creía como él. O sea, fue uno de los que sentó las bases de la Inquisición. ¿Sí? Claro. Decía que se tenían que adorar huesos y reliquias. ¿Sí? También hablaba de la señal de la Santa Cruz. Y también decía que era muy bueno meterse en un convento al punto que dejó la mujer de él. Es que... Entonces, miren ustedes, estos hombres van a ser el modelo de nosotros. Que porque se inventaron la Trinidad, o sea, en todo lo demás se equivocaron menos en la Trinidad. No, estaban muy equivocados en ese tema también. Hermano Julio, por eso es que usted escuche audiencia, escuche por favor, que el trinitarismo académico, el trinitarismo estudioso, dice que la doctrina de la Trinidad es progresiva. O sea, cualquier basura de teólogo que salga por ahí, cualquier basura idea teológica, porque eso es una basura, lo que no diga la Biblia y lo ponga como dogma es una basura antibíblica. Entonces lo agarran y eso lo ponen como dogma de fe, despreciando lo que la Biblia dice. Por ejemplo, usted no ha visto cuántos argumentos tiene el Trinitario para contrarrestar el bautismo en el nombre de Jesús. Y cada día se levantan uno nuevo. Es decir, porque son progresivos. Es decir, salieron los primeros trinitarios que empezamos a debatir con ellos, decían que el bautismo en el nombre de Jesús no era para nosotros los judíos, los gentiles, porque ese era para los judíos porque mataron al Señor. Esa es una ponencia. Después vino uno inteligente, entre comillas, y dijo, no, el bautismo verdadero es en el Espíritu. O sea, que usted no se bautice tanto en el nombre de Jesús, sino en el Espíritu, que es el verdadero bautismo en el nombre de Jesús. Esa es una ponencia. Llegó otro y dijo, no, el bautismo es en onomate. Ese es otro estilo de bautismo. Llegó otro que también se le inventó y dijo, no, el bautismo hasta llegar a la última instancia. Y la herejía más grande es decir que el bautismo no salva, que no es necesario bautizarse. Todo tipo de cosas se han inventado, sí. Entonces, eso es peligroso. Es lo mismo, o sea, lo que nos explicaba el hermano Julio de los que consideran los trinitarios padres, es lo mismo. Cada filósofo pagano se inventa una idea y lo llaman grande o erudito o maestro, enseguida todos los demás repiten lo mismo, dejando así la palabra del Señor. Y es que precisamente eso fue lo que pasó con la Trinidad. Aparece Justino Mártir diciendo que había un segundo que salió del primero y que fue hecho para crear el mundo. Luego aparece Tertuliano diciendo que ya no era un segundo, sino que también había un tercero, y es el primero que habla de la Trinidad, Tertuliano. No de la Trinidad ortodoxa, como hemos dicho, porque Tertuliano no era un trinitario ortodoxo. Para vergüenza de los trinitarios, el papá de ellos no es un trinitario ortodoxo. Y luego sale Hipólito de Roma a seguir repitiendo lo que Tertuliano ya había dicho.
y le enseña a Orígenes de Alejandría para que Orígenes de Alejandría se invente luego la doctrina del Hijo Eterno. Y entonces alguno le va añadiendo una cosita más a la cosita que venía de antes. Que puede ser progresiva. Antes de Orígenes de Alejandría nadie había hablado del Hijo Eterno. Ese fue el primero que habló de eso. El primero que habló de eso, el Hijo Eterno. Entonces, por eso dicen que es progresiva, que porque Orígenes le puso otra cosita más. ¿Sí? Y luego entonces Atanasio es el primer teólogo que desarrolla la doctrina del Espíritu Santo como una tercera persona divina y distinta. Ese es el que habla del Espíritu Santo como el que desarrolla más que todo ese tema, porque nadie antes de él había hablado de ese tema a profundidad como lo hizo Atanasio, de esa forma. Luego aparecen los capadocios diciendo que las tres personas, entre ellas no hay diferenciación, sino que son coiguales, coeternas y consustanciales, y dicen, esa es la doctrina ya terminada, ya, aquí terminamos con los capadocios, ese es el trinitarismo ortodoxo. Entonces, fue algo progresivo que empezó, mire usted, como desde el 150 después de Cristo, y termina en el 280 después de Cristo, una cosa que va en un desarrollo como de unos 130 años, y aún así, inclusive muchos trinitarios reconocen que la doctrina no estaba completamente terminada en el Concilio de Constantinopla, sino que se necesitó más tiempo para pulirla. O sea que aquí estamos viendo que fue una doctrina progresiva para llegar a la Trinidad ortodoxa final. A lo que hoy. Eso, pero usted se da cuenta que todos son pensamientos y elucubraciones de hombres, porque no pudieron simplemente creer lo que la Escritura decía de una manera tan sencilla. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Listo. Punto. ¿Para qué se tienen que inventar más cosas? ¿Sí? Entonces, eso está demostrando antes precisamente que la Trinidad es una doctrina completamente corrompida y tardía. Nadie puede jactarse por creer en la Trinidad. La Trinidad es una perversión. Amén. Cualquier predicador que esté diciendo que Dios es una Trinidad, por más bonito que hable, por más palabras hermosas que diga, por más sanidades que diga que hace, ¿sí? O por más señales que diga que le siguen, realmente es una persona que está en un camino torcido y equivocado y no va a poder tener la salvación, porque la palabra de Dios dice que el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y si uno no cree lo primero, ¿qué va a creer lo demás? Así ya es. no lo puede creer. Claro. Entonces, por eso nosotros estamos aquí alertando a la gente: mire, si usted quiere ser salvo y usted es trinitario, salga de eso, busque de Dios. De verdad que Dios lo quiere salvar. ¿Cuánta gente hay en las iglesias trinitarias que aman verdaderamente al Señor, que tienen deseo de ser salvos? Se le ve una santidad Sí, bonita. claro, porque desean y aman al Señor. Entonces, si ustedes aman a Dios, ¿qué hacen ahí en esas iglesias donde les están enseñando esa falsa doctrina? Salgan de ahí, busquen al Señor. Dios en este momento está llamando gente para restaurar gente de su nombre. Dice el Señor, mire, el tabernáculo de David que está caído, ¿cierto? Pero el Señor ha llamado a todos los gentiles para que busquen su nombre, para levantar el tabernáculo de David. Es decir, para que todo lo que el Señor pensó en David, todo lo que el Señor pensó en el linaje de David, en los planes con David, se restaure. ¿Y cómo se va a restaurar? En Jesús el Cristo, el Mesías. ¿Y cómo vamos a nosotros a mostrar que creemos en Jesús el Mesías? Pues exaltando su nombre. Y la Trinidad no quiere que la gente exalte el nombre de Jesús, por eso lo oculta. Por eso dice que no hay nombre para invocar. Por eso dice que no se debe bautizar a la gente en el nombre de Jesús. Que qué tal, si eso fue lo que hicieron los apóstoles, ¿cómo yo voy a decir que qué tal yo voy a hacer lo que los apóstoles hicieron? ¿Cómo es posible que uno diga que quiere seguir al Señor y no obedezca las palabras de verdad? Entonces, todo esto nosotros tenemos que seguirlo hablando una y otra vez de manera incansable. La Trinidad es tan mala que corrompe la mente del ser humano. Mire, por ahí hay unos escritos de personas que se dicen ser predicadores trinitarios que yo conozco, hablando de una perversidad tan horrible. Leamos ahí, Sí. que no nos pagan ni decir. Entonces, yo no concedo que una persona que se diga que tiene la verdad y que tiene a Dios salga con tanta cosas terribles. Es decir, usted ve los trinitarios, la mayoría de trinitarios, ¿con qué salen? No salen con Biblia, salen con unas tonterías de memes y unas tonterías de fotos, que eso no lo hacemos nosotros salimos predicando la Biblia. Desde ahí usted se ve que la Trinidad no tiene nada, no tiene bases bíblicas. La mayoría de teólogos trinitarios, de apologistas trinitarios, son groseros, antipáticos. Entonces, ¿usted qué hace siguiendo una doctrina que ni los mismos teólogos
puede sustentar por la Biblia. Es que no se sustenta, hermano Yender, ni por la Biblia ni por la historia, ¿sí? Por la Biblia no existe la Trinidad. Y por la historia, en los primeros 4 siglos, no se creía la Trinidad ortodoxa. Se creyó hasta finales del 4º siglo. Eso lo vamos a seguir repitiendo para que la gente lo aprenda. Mire, apareció a finales del 4º siglo con los 3 capadocios: Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno y Basilio el Grande. Ellos inventaron la tal Trinidad ortodoxa que la gente el día de hoy está creyendo. ¿Usted va a seguirle creyendo a los hombres o le va a seguir creyendo más bien a Dios? Miren, note bien hasta dónde llega la Trinidad. O sea, la Trinidad es casi, o sea, la montaron, por decirlo de esta manera, a finales del 4º siglo, casi cuando Martín Lutero se revela. No, Martín Lutero se reveló en el siglo XVI. En el 1500. Imagínense. Claro. ¿Ah? En el siglo, o sea, 12 siglos después. 12 siglos. Pues eso está claro que el que montó la Trinidad fue el catolicismo romano. Mire, les voy a dejar una tarea a todos los que nos están siguiendo acá, porque es que nosotros hablamos con verdad. Nosotros decimos aquí, no se dejen, digamos, impresionar por las palabras que uno dice para creerlas o para rechazarlas, sino nosotros estamos citando pruebas. Cualquiera de ustedes puede buscar el edicto de Tesalónica en internet, búsquenlo. El edicto de Tesalónica, vamos a dejar esa tarea, busquen edicto de Tesalónica. Y si nosotros estamos diciendo una mentira, ustedes pueden salir y pueden criticarnos. Pero el edicto de Tesalónica dice que desde el año 380 apareció una iglesia que no existía. Se llama la Iglesia Católica Romana. Teodosio el Grande dice: todo el que quiera ser amigo del imperio tiene que creer en la Iglesia Católica Romana. El que no la crea no es parte del imperio. Ahí empezó esa iglesia, la Iglesia Católica Romana, en el 380. Hay gente diciendo muchas mentiras, nos quieren meter cuentos, que la Iglesia Católica empezó en Nicea en el 325. No, señor, no fue allá. No empezó en el 325, fue en el 380, en el concilio en el edicto de Tesalónica, y en el 381 en el concilio de Constantinopla. Ahora, llamen ustedes mentiroso al hermano Jader o a mí si el edicto de Tesalónica no dice que el que no crea en la Trinidad va a ser muerto, va a ser perseguido, claro, va a ser destruido sus templos. Sí, señor. Si ustedes encuentran que el edicto de Tesalónica no dice eso, entonces yo soy un mentiroso. Pero si el edicto de Tesalónica dice eso, ustedes se van a dar cuenta que desde ese momento hubo una guerra despiadada de un imperio corrupto contra una iglesia que creía la verdad. Listo. Impuso la Trinidad, ¿por medio de qué? Por medio de la violencia y la persecución. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aparecieron tantos trinitarios en un momento dado? Por puro miedo. Amén. Porque a mucha gente le daba temor que los fueran a matar. Hermano, eso pasa, mire, escúchenme bien. Lea la historia, incluso hasta las películas que usted puede ver por ahí le van a contar lo que yo le voy a decir. Acuérdese los nórdicos, hermano Julio, que la mayoría eran paganos, ¿cierto? Sí. Cuando la Iglesia Católica empezó a conquistar a esos vikingos, ¿cómo fue? ¿Evangelizándolo o con la violencia? No, es que la Iglesia Católica se ha caracterizado por llegar con la violencia, siempre, Claro, siempre. Lo que se le llamaba las grandes cruzadas, porque Sí. las cruzadas fueron hechas especialmente para eso, para imponer sus creencias. Y desgraciadamente, de esas creencias paganas que iban a purificar a la gente, quitándole las creencias paganas, quien insertó cantidad de creencias paganas en su dogma, o en su iglesia, o en su creo, o en su religión, o en la Iglesia Católica. ¿Por qué cree que hay tantas cosas que ellos hacen que en la Biblia no está? Como la adoración a María, como aún la aurora esa de Constantino, que Sí. adoraba al Dios invicto. De allá es que traen todo eso. Sí, claro. Todo Ahora, eso. y mire que no hay necesidad de ir muy lejos, es que aquí mismo en América tenemos toda la historia de lo que hizo el catolicismo romano,
a través de la conquista de los españoles, cómo impusieron el catolicismo. Eso, sí, Aquí no fue con el amor de Dios y con el abrazo. No. Aquí fue una persecución al que no creyera Terrible. Mire, en el catolicismo romano. Entonces, de esa manera, mire, la Trinidad, cuando usted se pregunte, bueno, ¿por qué la gente comenzó a creer en la Trinidad? Si es una doctrina que es una doctrina realmente antilógica. Es una doctrina que no tiene lógica. La Trinidad es una doctrina que no tiene lógica, porque fíjese usted, dice que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. El Dios Padre no es el Dios Hijo y no es el Dios Espíritu Santo, ni el uno es el otro. Pero no hay tres dioses sino solo uno. Pero están hablando que el Dios Padre no es el Dios Hijo, pero que no son tres dioses sino solo uno. Es decir, eso es una cosa completamente antilógica, completamente antilógica. Amén. Entonces va en contra de la razón. ¿Por qué la gente fue capaz de creer en algo que estaba o era contrario a la razón? ¿Por qué razón? Pues simplemente porque fueron obligados a hacerlo. ¿Sí? Oiga, vamos a continuar este tema porque me toca de irme. Está por allá, me está esperando mi esposita. Y está bueno. Respecto a eso, a lo de los indígenas, la maña que utilizó la Iglesia Católica para engañar a esa cantidad de nativos. Una cosa tremenda. Yo me estoy leyendo un libro sobre eso. Y me llama la atención, hermano Julio, que como no pudieron a la buena, utilizaron la fuerza y llegaron al extremo de quitar los niños y criarlos ellos para cambiarle el pensamiento a los nativos y meterle la Trinidad. Claro. Oiga, a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, a todos mil bendiciones. Muchas gracias, hermano Jader, de verdad que vamos a seguir trabajando en este tema, de verdad, hermanos, vamos a hacer el esfuerzo, oren por nosotros, les pedimos, porque poco a poco vamos a ir sacando unos videos cortos. Aquí el hermano Jader me ha venido dando a mí unas ideas, me ha venido dando unas luces de cómo puedo hacer aquí un trabajo que sea un poco más efectivo. Pero vamos a hacer unos videos cortos donde vamos a estar enseñando estos temas de manera resumida, y también vamos a dejar los videos largos que ya también aparecen muchos de ellos en mi canal Fe Bíblica en YouTube, para que ustedes también los busquen y se ilustren el que quiera profundizar. Pero voy a comenzar a hablar acerca de estas personas. Definitivamente vamos a empezar a hablar quién fue Tertuliano, quién fue Orígenes, quién fue Hipólito, quién fue Atanasio, quiénes fueron los tres Capadocios, qué creían, qué no creían. A ver, qué creía Agustín de Hipona y qué no creía. A ver si es que estos hombres que inventaron la Trinidad eran muy santos o no. Vamos a ver. Sí, señor. Sí, vamos a darnos cuenta que definitivamente esta gente no va a pasar la prueba bíblica. Amén. Bueno, hermano, en el nombre de Jesús. Vea, llegamos a los 100, yo llegué a los 100, usted también, hermano Julio César. Oiga, gracias, mis hermanos, muchas gracias. Por aquí está el hermano Fernando Cabrera, a quien saludamos en el nombre de Jesús. Y estamos esperando que usted se inscriba al seminario teológico de la unicidad que vamos a dar prontico, ahora en mayo. Ya tengo aquí la bendición del hermano Julio, que me va a ayudar mucho también en cuanto a la historia. Mil bendiciones para todos. Al hermano Fernando Cabrera, también gran apologista de la unicidad, otro hermano que se ha sumado muy bien en estos últimos tiempos. A todos estos hermanos que trabajan. Mire, yo a todos los hermanos que están haciendo este trabajo en defensa de la doctrina verdadera de la unicidad de Dios, contra las herejías del arrianismo, del trinitarismo y de todo aquello que se levante contra la enseñanza bíblica de que el único Dios Padre vino a salvarnos en la forma del Hijo del varón perfecto, yo a todos ellos los felicito y oro por ellos, y le pido a los hermanos para que oren por ellos. Ojalá que se levanten muchas más personas que lo hagan bien. Amén. ¿Cierto? Porque tampoco queremos llenar esto de gente que hable y hable, sino de gente que lo haga bien y con amor y temor de Dios y reverencia. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Les mando un abrazo muy grande. Dios les bendiga. Amén.